Capital Intereconomía. Son las 7:16, miramos a los mercados. Lo primero, tiempo real de Asia, los índices, ¿cómo los tenemos? Pues estamos viendo precisamente como una jornada de datos de signo mixto en China y de alta volatilidad en Corea del Sur. La clave está en el Kospi surcoreano, que está revirtiendo la tendencia tras haber caído un 4% en la apertura. A esta hora, de hecho, vemos como el índice de Seúl, que ha estado en terreno positivo, vuelve a entrar en terreno de ventas, retrocede un 0,14% y todo tras el desplome del 6% del viernes, que Goldman Sachs describió como un hecho de que borró las ganancias semanales en medio de esa cumbre de Trump-Xi y las fuertes salidas de capital extranjero, que cifró en 17.000 millones de dólares de los mercados emergentes, excluyendo a China, de los cuales 13.200 millones se liquidaron en Seúl. Como vemos, volatilidad en Corea del Sur, y vemos como en el índice Nikkei en Tokio las caídas a esta hora son del 0,83%, 60.884 puntos. En Australia el ASX 200 cae con fuerza el 1,44% hasta los 8.506 puntos. Vemos en las plazas chinas el Hansen de Hong Kong caer el 1%, 25.664 puntos en esta jornada de datos que muestran debilidad en China. Shanghái cae tímidamente, está aflojando el ritmo de las caídas, 4.131 puntos, y en India el Nifty cae el 1,21%, 23.359 puntos. Echamos un vistazo ahora a los futuros americanos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. ¿Viene el negativo? Con caída del 0,63% tanto para el futuro del Nasdaq 100 como para el del S&P 500, desciende algo más el futuro del Dow Jones, baja un 0,79%. Los futuros en Europa también en rojo. El DAX abajo un 0,95%, el Eurostock 50 recorta un 0,96%. El VIX de volatilidad se mantiene muy paradito, ligera tendencia al alza, 19,48 puntos. Y las criptomonedas que tenemos, pues mayoría de órdenes vendedoras. Bitcoin da marcha atrás, y de qué manera, recorta la última semana un 5% y lo tenemos en 76.947 dólares. Ethereum también recorta más todavía, un 9%. En los últimos 7 días, frente a ayer un 3%, y se coloca en 2.119 dólares. Enseguida con Eduardo Bolinches analizaremos este desplome, esta caída, tropezón de las criptomonedas. Son las 7:18. Miramos ahora al contenido, a la macro y a la micro. Bueno, antes de entrarnos en la agenda macroeconómica, hay que detenerse en la tecnología. Las ventas son mayoría, pero ojo a los títulos de Samsung. Hay una fuerte recuperación en ellos en medio de los esfuerzos del gobierno por frenar la huelga convocada esta semana. Pues sí, efectivamente vemos, de hecho, aún así como hasta ahora se afloja el ritmo de las subidas en Samsung. El fabricante de semiconductores sube hasta ahora un 4,16%, aunque ha llegado a notarse una subida del 5,5%, y de hecho el otro que sube es su rival, SK Hynix, que sube el 1,10%. En cuanto a lo que está pasando con el gigante, estamos viendo precisamente cómo esta mañana Samsung y su sindicato inician una nueva ronda de negociaciones con el gobierno como mediador en las conversaciones, mientras el presidente del país, Lee, busca e insta a evitar la huelga, y afirmando que los derechos de gestión empresarial deben ser respetados en la misma medida que los derechos laborales, mientras sus trabajadores piden las mismas condiciones que los trabajadores de SK Hynix. El premier del país ha advertido este fin de semana que una huelga en las operaciones de Samsung causaría un daño económico sin precedentes para la economía del país. Samsung es el mayor empleador de Corea del Sur y también la mayor empresa del país. Como decimos, Samsung y SK Hynix son las excepciones. Hoy, mayoría de ventas en el mercado asiático en la tecnología, tal y como veíamos el viernes, tras la decepción por la falta de anuncios en la cumbre de Trump y Xi Jinping. SoftBank, el gigante inversor nipón, cae un 0,96%. Vemos los títulos en Hong Kong de Huahong, que caen en Shanghái el 1%. Tencent, que pierde el 1,40%. Los títulos de TSMC en Taiwán caen un 0,88%, mientras que, por ejemplo, Advantes está
está cayendo el 0,83%. También SMIC cae esta mañana en la bolsa de Hong Kong. Bueno, atentos a la economía china. Se desacelera en abril con una producción y ventas minoristas decepcionantes. Esto enfría perspectivas. Pues sí, el crecimiento de la producción industrial de China se ralentiza al 4,1% frente al 5,7% del mes anterior y se coloca con el ritmo más lento desde julio de 2023. Las exportaciones sorprenden mientras las fábricas tratan de responder a la oleada de pedidos de inteligencia artificial, mientras se busca acumular componentes ante el temor de que la guerra impulse más los costos globales de los insumos. Mientras la demanda de los consumidores sigue siendo débil, las ventas minoristas se hunden al 0,2% frente al 1,7% previo y el consumo de los hogares se mantiene frágil y se desploma del 21,6% en las ventas nacionales de automóviles con respecto a un año antes. La tasa de desempleo urbano desciende hasta el 5,2% frente al 5,4% de marzo y la inversión en activos fijos urbanos se contrae un 1,6% en los primeros 4 meses del año frente a las expectativas de un crecimiento de ese porcentaje. Bueno, nos vamos directamente a la India porque la rupia trae tras tocar un mínimo histórico. Los precios energéticos han disparado los rendimientos de los bonos mundiales. ¿Qué está pasando? Bueno, pues precisamente los inversores vuelven a alejarse del riesgo, mientras el aumento de los precios del petróleo ahondan en los riesgos económicos en el tercer mayor importador de crudo del mundo. La rupia, que ha caído 96,18 por dólar, un 0,2% menos que el día anterior y supera su máximo histórico anterior de 96,1350, su mínimo histórico anterior. Japón es, sin embargo, quien lidera las pérdidas en el mercado de bonos ante temores inflacionarios. La rentabilidad de los bonos japoneses a 30 años se ha disparado 20 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde 1999. El a 10 y al 20 años sube en torno a 10 puntos básicos. El de 10 años lo tenemos en el 2,79% y vemos precisamente cómo en la subasta de bonos a 5 años se ha mantenido elevada con una demanda inferior a la media de los últimos 12 meses, pese que la rentabilidad ha alcanzado el 2% por primera vez en este siglo. El dólar yen cerca de niveles de intervención de 160. A esta hora en 158,97. Bueno, y terminamos en Japón. Ahí destaca el comportamiento de varios bancos, entre ellos Mitsubishi, se dispara tras beneficios récord. También atentos a las acciones de Mizuho, que caen un 7% tras desmentir una supuesta inversión en Rakuten Bank. Pues sí, comenzando por Mitsubishi Financial Bank, vemos como a esta hora cae un 5,76%, sigue sin aclarar si finalmente va a invertir en el gigante bancario online, después de que el diario Yomiuri Shimbun haya publicado que planeaba realizar inversiones adicionales. Actualmente, Mitsubishi posee una participación del 14,99% en Rakuten Card, que es la unidad de tarjetas de crédito y servicios financieros del gigante japonés de comercio electrónico Rakuten Group. Según ha informado el diario, Mitsubishi planea retirar su participación en Rakuten Card e invertir en Rakuten Bank. Mitsubishi ha declarado que está explorando distintas opciones. Por el lado contrario, como decías, el mayor banco de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group, se dispara tras registrar un beneficio anual récord por tercer año consecutivo por mayores ingresos por préstamos y comisiones, al tiempo que eleva sus previsiones de ganancias. Sus títulos, que han subido un 4,4% hasta su nivel más alto desde mediados de febrero. Vamos a mirar el mercado americano para ver qué va a ser lo importante durante esta semana que hoy arranca. Atentos a mañana, vamos a conocer ventas de viviendas pendientes de abril. El miércoles el foco estará puesto en las solicitudes semanales de hipotecas y en la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. El jueves tendremos lectura preliminar del PMI compuesto de mayo, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y la encuesta manufacturera de la FED de Filadelfia. La semana terminará con la lectura del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en mayo y en cuanto a resultados, destaca la publicación de cuentas de Nvidia, Home Depot,
Hasbro o Walmart, entre otros. Bueno, vamos con el viernes pasado. Terminó Wall Street la semana con caídas. Fueron del 1,54% para el Nasdaq, del 1,24% para el S&P 500 y el Dow Jones recortó un 1,07%. La venta masiva de bonos provoca el frenazo de las subidas para los índices estadounidenses. El 10 años se coloca en el 4,63% y el 30 años se sitúa en el 5,15%. El poco optimismo en el mercado, provocado por la falta de avances en la reunión entre Trump y Xi y la tensión en Irán, provocan esta subida en el rendimiento de la renta fija. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Lever Shares. Preocupante y como que digamos que se veía venir y que se viene venir, digamos, esa subida de los rendimientos de los bonos. No llegaron a colocar como pensaban esa subasta, de ahí que estemos ahora en el 30 años a 5,06% de rentabilidad, el 10 años está al 4,52% y es claramente ese escenario de mayor inflación el que puede hacer todavía subir tipos a la Fed en vez de bajarlos como mencionábamos antes. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araki, aseguró el viernes que Irán no confía en Estados Unidos. La fragilidad de la tregua provocó que el precio del crudo se disparara. El West Texas subió más de un 4% y el Brent más de un 3%, ambos por encima de la barrera de los $100. Además, esta venta de los bonos y el temor a una inflación disparada provocada por el mal dato de abril hace que el mercado retrase las expectativas de recortes de tipos de la Fed. Nvidia fue uno de los valores más castigados del viernes. Las tecnológicas cayeron después de la cumbre Trump-Xi. La caída del más del 4% del desarrollador de chips arrastra el índice, que también vio como el viernes se desploma Intel de más de un 6% o AMD, que cayó más de 5 puntos porcentuales. Se esperaba que la participación del CEO de Nvidia, Jensen Huang, en la cumbre desbloqueara la venta de chips. Estados Unidos ha autorizado la venta de su H200 a compañías chinas, pero el país asiático de momento no ha movido ficha. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que los semiconductores no fueron un tema principal en la reunión del viernes. Microsoft fue la cara positiva de la jornada después de que el fundador del fondo de cobertura Pershing Square Capital, Vic Ackman, revelara una posición en la compañía. Terminó la sesión con una subida del 3%. Dentro del Standard & Poor's destaca la subida de más del 10% de la compañía de tecnología energética para el hogar Enphase, después de anunciar que había abierto los pedidos anticipados en Estados Unidos para su nuevo microinversor comercial IQ9S3P. La mayor caída está en el fabricante estadounidense de vídeo Corning. Sus acciones cayeron casi un 8%, arrastrado por las caídas del resto de valores tecnológicos. En el Dow Jones, Boeing bajó casi 4 puntos porcentuales, ya que el mercado esperaba que la cifra de aviones comprados por China fuera mayor del anunciado. La otra cara de la moneda fue el Salesforce, cuyos títulos subieron casi un 4%, después de anunciar un nuevo contrato con la Fuerza Aérea estadounidense y presentar Summer 26 Relics, su nuevo plan de inteligencia artificial. Son las 7:28, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos ya la mirada puesta en Ryanair. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho que sus ingresos para el ejercicio fiscal 2026, que finalizó el pasado 31 de marzo, aumentaron un 11% hasta 15.540 millones de euros. Supera previsiones. El beneficio después de impuestos, 2.260 millones de euros. Es un 40% más y también por encima de lo previsto por los expertos. Comenta la aerolínea que el número de pasajeros aumentó un 4% hasta alcanzar los 208 millones de personas y prevé que las tarifas se mantengan estancadas durante el verano, ya que la incertidumbre en Irán está afectando a las reservas. Son cuentas que van a cotizar hoy en una jornada en la que no tenemos datos macro de interés. Tendremos que esperar a los próximos días para conocer el dato de IPC general de abril en la eurozona y el Reino Unido. Eso será el miércoles. También conoceremos el jueves datos de PMI compuesto de la eurozona y el viernes el PIB de la locomotora germana. Bueno, la semana pasada, ¿cómo fue? Dame así un pequeñito retrato. El IBEX se dejaba en el conjunto de la semana un 1,5%. Todas las miradas convergían en el conflicto en Irán y también en esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, que se cerró sin grandes acuerdos. El IBEX hoy parte desde 17.622 puntos. El pasado viernes vimos a Repsol subir más de un punto porcentual gracias al rebote del petróleo, y también en positivo cerraba Puig a la espera de su fusión con Styloder, arriba un 1,8%. Entre las
las mayores caídas. Vimos a ArcelorMittal que se dejó casi un 5% o ACS que bajó casi un 3% después de 2 días de fuertes subidas. También los bancos lastraban al IBEX y en el resto de las bolsas europeas caídas muy importantes para el DAX, superiores al 2%. París se dejaba un 1,6%, Milán un 1,9% y el FT100 de Londres bajaba un 1,7%. Pues así comienza la semana, son las